Good morning. Morning. Good morning. Oh, and in case I don't see you, good afternoon, good evening, and good night. Hola, mi nombre es Marte y hago análisis de las obras que más amo, que más me inspiran, que más guardadas tengo en el corazón. Y una de ellas, por no decir la primera, la que me metió en todo este mundillo, la que me formó como persona, la primera obsesión que tuve fue Spirit, el corcel indomable. Sí, esa peli de caballos para niñas. No sé, vamos a ver. La historia que quiero relatarles no la encontrarán en un libro. Dicen que la historia del oeste fue escrita desde la silla de un caballo, pero nunca ha sido relatada desde el corazón de uno, hasta ahora. Yo nací aquí, en este lugar que llegarían a llamar el Viejo Oeste. Pero para los de mi especie, la tierra no tiene edad, no tiene principio ni fin. No hay fronteras entre la tierra y el cielo. Como el viento es a la pastura de los búfalos, somos parte de este lugar. Lo hemos sido y siempre lo seremos. Dicen que el caballo salvaje es el espíritu del oeste. Si al final ese oeste se ganó o se perdió, es algo que ustedes tendrán que decidir. La historia que quiero relatarles es cierta. Yo estuve ahí. Y lo recuerdo. Recuerdo el sol y el cielo, al viento que me llamaba por mi nombre, en una época en que los caballos salvajes éramos libres. Esta animación fue lanzada en el 2002, dirigida por Kelly Asuri, el creador de Shrek y Toy Story, y Lorna Cook, y producida por DreamWorks. Les cuento brevemente por si no la vieron o no la recuerdan. La historia trata de un caballo, Spirit, que en el viejo oeste del siglo XIX está a cargo de cuidar a su manada. Sin embargo, una noche, Curioso descubre un campamento de cuatreros, o sea, personas que se dedican a robar caballos o ganado, en donde es atrapado y vendido a la caballería, o sea, la fuerza de combate estadounidense. Aquí conocemos al maldito coronel hijo quien le intenta dominar. Pero también conocemos al amoroso, dulce, precioso mozo de Little Creek. Un Lakota. Ambos, oprimidos por el hombre blanco, formarán un vínculo hermoso donde mutuamente se ayudarán a buscar la libertad e independencia. Ve. Hoy les vengo a compartir mi humilde análisis. La película para mí tiene dos temas destacables, o mejor dicho, dos representaciones de dos luchas, que se entremezclan entre sí: la liberación animal y la liberación de tierras indígenas. Básicamente retrata la colonialidad del ser y de alguna forma le da voz a aquellas que fueron silenciadas. Empecemos hablando un poco sobre historia.
resto de América es vista de forma periférica geopolíticamente, desde que Europa se convirtió en el centro del mundo y el capitalismo adquirió dimensiones globales. La colonialidad del poder, como explica en el texto Alianzas Salvajes, trajo jerarquías que justifican todo tipo de violencia, cosa que aún perdura hasta el día de hoy. La llegada de las monarquías a América, y aclaro por las dudas, cuando digo América no me refiero solo a Estados Unidos, sino al continente América, quitó la humanidad de los pueblos indígenas. Se les negó sus propias lenguas y culturas y se los denominó salvajes, primitivos, para justificar su esclavización, siempre siguiendo y poniendo el hombre blanco civilizado como patrón y modelo de humanidad. Se les privó de la moral y se les animalizó para justificar su explotación, opresión y objetificación. Misma cosa pasa con los animales, que por ser de otra especie son clasificados como inferiores y así se legitima su subordinación y exterminio, quitándole a ellos también sus voces. El humanismo colonial estableció el umbral de la que cuenta como humano a través de una política de subordinación que designa al animal como el reverso negativo de lo considerado plenamente humano y por tanto como vida sacrificable y disponible. Acá vemos las variadas formas de desigualdad que operan juntas y se refuerzan entre sí. A ambos se clasifican sus cuerpos como apropiables y sacrificables. En la película lo vemos cuando tanto como Spirit como Little Creek son atrapados, uno para hacer trabajo de fuerza a merced de los humanos y al otro para robarles sus tierras y pertenencias, como mencionamos anteriormente, y eliminarlos básicamente, entre otras cosas como violaciones, esclavización, uso de la religión para generar guerras entre ellos, etc. Vivimos en un mundo donde está muy normalizado el odio y la muerte hacia lo que se sale de la norma que se impone como obligatoria, pero retomando lo que dije hace un momento, claramente existe una intersección entre el decolonialismo, antirracismo, anticapacitismo, transfeminismo, el ecologismo, antiespecismo, anticapitalismo y más. Aquellos grupos, existencias, cuerpos que revisten, pelean y se contraponen en contra de la estructura de la en contra del modelo hegemónico mayoritario. Pero volvemos un rato a la película, esto es mucha información. Little Creek es un indígena lakota, como mencionamos. Los lakotas son un pueblo indígena americano, asentado en los territorios de lo que ahora son los Estados Unidos. Ellos eran nómades. Les menciono con el lenguaje inclusivo porque hay estudios que prueban que las personas no binarias ya existían en las poblaciones originarias. Si quieren pueden ir a buscarlo. Y se veían como hijes del el gran espíritu creador de todos los seres vivos. Consideraban que todo lo que les rodeaba tenía espíritu propio. Sus creencias estaban conectadas con el mundo natural y celebraban festividades y rituales relacionados con la naturaleza y el ciclo de la vida. Asimismo, tenían una gran conexión con los animales, los consideraban como sus hermanos y compañeros de esta vida. Mismo pensamiento de la comunidad vegana. Les tenían gran respeto y cuando cazaban realizaban rituales de agradecimiento y le pedían permiso a sus espíritus. El caballo específicamente representaba para ellos la libertad, la fuerza, la agilidad y la velocidad. Creían que el caballo les había sido enviado por su creador para ayudarlos en su vida diaria. ¿Cómo estás, linda? Oye. No lo entendía. Trataba a ese flacucho de 2 patas como a uno de los nuestros. En la peli se puede ver bien esto. Desde que Spirit empieza a relacionarse y conocer a Little Creek y así también a su tribu, esta relación se convierte en algo muy especial.
pero los colonizadores, al expandirse hacia el oeste del continente, eliminaron gran parte de la fauna, resultado de la caza excesiva y la destrucción de los hábitats naturales. Otro factor importante que contribuyó fue la creación de vías ferroviarias. Las campañas ferroviarias contrataron cazadores furtivos para exterminar las manadas de búfalos, que era la mayor fuente de alimento de las tribus, para obligarles a aceptar reservas a cambio del resto de sus tierras, haciendo que los pueblos indígenas dependieran del gobierno para el acceso de sus alimentos básicos, y así su estilo de vida pasase a ser sedentario. Si bien en la peli esto no se dice explícitamente, así por diálogo se nos muestra cómo explotan a los caballos y mulas, no olvidemos a las mulas, para la construcción del ferrocarril. Estoy segura de que la gente que haya visto esta peli se acuerda patente de esa escena porque tremenda. No puedo seguir, fuerza ya no hay. Solo tengo ya vacío el corazón. Me han herido tanto que ya no puedo luchar. No hay nada que desear. Déjenme ya. Mejor morir aquí. Bueno, después de explicar todo esto, podemos llegar a la conclusión y afirmar lo que mencioné al principio. La imposición de la lógica especista no puede surgir disociada de la discusión del colonial, ya que es la lógica que, como explicamos, justifica y explota a los animales no humanos y a las personas humanas. Por ende, estos activismos van y deben ir de la mano. El humano está predominado por su cultura e influencias aprendidas y transmitidas de generaciones pasadas. Como explica Daniel Romero Campoy en su texto Pluralismo cultural y la cuestión animal, 3 casos de conflicto. De todas formas, como sabemos, la cultura es algo en constante transformación. Lo importante es encontrar esa fuerza interior que a veces parece perdida para levantarse, comenzar de nuevo, resistir y luchar por tu existencia más fuerte y seguir adelante, seguir corriendo con tu manada. Bueno, gracias por quedarte a ver hasta el final. Me gustaría saber sus análisis, sus opiniones sobre la peli. Bueno, nos vemos en el próximo video.